Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. Es muy difícil describir el dolor que un padre o una madre sienten al ver a un hijo sufrir. Como padres, Dios nos ha dado un amor muy especial para cada uno de nuestros hijos, de tal manera que cuando se dan un pequeño golpe, no es cierto que corremos a darles un beso para que al instante ellos se sientan mejor. Aún más, cuando sufren por alguna enfermedad grave, quisiéramos estar en el lugar de ellos. En el programa de hoy, nuestra invitada abre su corazón y nos comparte sobre la experiencia que ellos como padres experimentaron al ver a uno de sus hijos que enfermó de gravedad. Así es que no te vayas, que después de la pausa regresamos con nuestra invitada. Sin más demora, voy a pedirle a nuestra invitada que se presente y nos hable un poco de su trasfondo familiar. Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo, ¿verdad?, del país donde se encuentren. Mi nombre es Karina de Ordóñez, pastora de un ministerio aquí en Honduras. Mi esposo es Carlos Ordóñez. Somos padres de 4 hijos. Tenemos ya 3 años sobre los 4 de estar pastoreando un rebaño aquí en Honduras. Pastora, le agradezco por abrir su corazón con nuestra audiencia y hoy estamos hablando sobre el dolor que muchas veces experimentamos como padres cuando nuestros hijos se enferman y no podemos ayudarles para aliviar ese dolor. Y ustedes han experimentado en más de una ocasión ese dolor con uno de sus hijos. Quisiera que nos compartiera acerca de esa experiencia. Lo hemos declarado que desde que mi hijo estaba en el vientre mío, nosotros sabíamos que Dios tenía un propósito grande sobre la vida de mi hijo. Como le había comentado, primeramente somos padres de 4. Nuestro hijo menor, que fue el último, él fue concebido ya cuando nosotros ya habíamos buscado de Cristo. Nosotros ya estábamos casados, entonces fue el único hijo que nació bajo matrimonio, con la bendición de Dios. Y desde el momento que yo salí embarazada de él, tuvimos muchos intentos de aborto. El enemigo peleó. Él peleó mucho por arrebatar la vida de mi hijo, pero no pudo. El primer intento de muerte de mi niño al nacer fue cuando él nació. Entonces en ese momento hubo algo fuerte que pasó. Ya el corazón de mi hijo, cuando eran las 3 de la tarde, ya el corazón de mi hijo dejó de latir. Ya las palpitaciones de él eran bien suaves, bien suaves. Y el médico no quiso decirme porque sabía de que yo me iba a preocupar y tal vez iba a detener lo que era el labor de parto. Entonces ya las acciones bajaron, todo bajó, decidieron ponerme un suero abortivo para yo poder seguir con el labor. Cuando se llegaron las 6 de la tarde, pastora, el doctor me habló claro, mira, me dijo, ya tu hijo ya no puede esperar más, ya las palpitaciones de él ya son menos de que hace 2 horas, tenemos que sacarlo. Y me subieron a un tercer piso. En el momento que estaba ahí, subieron 2 enfermeras, un señor y una muchacha a asistir en el parto junto con el doctor. Llamaron a un pediatra porque no había, ese día era un día domingo, no había pediatra en el hospital y llamaron a uno. Cuando ellos empiezan a movilizar todo, pues me sacaron prácticamente al niño a la fuerza. Lo que toda madre desea, ansía, cuando es escuchar el llanto de su hijo, verlo. Y yo me desesperaba porque los miraba todos dando vueltas y solo el doctor se dio vuelta y me dijo, tú ya estás bien, tu hijo no respira, tiene media hora tu hijo de haber fallecido, vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance, me dijo. Yo regreso por ti después, me dijo, y me dejó ahí en la camilla donde yo estaba, ensangrentada, y salieron de ese cuarto, y mi esposo estaba fuera del cuarto, y él los paró y les dijo que qué pasaba, y ellos le dijeron, tu hijo nació muerto, vamos a hacer lo posible. Y yo solo vi a mi esposo donde él se tiró de rodillas y le decía al Señor,
Padre, tú eres un Dios de vida y no de muerte, Señor. Si tú nos lo diste, mi Dios, por favor, sopla aliento de vida sobre la vida de mi hijo. Te lo pido, Señor, le decía, clamándole a voz fuerte en ese lugar. En el momento, pastora, de que él deja de orar, mi hijo empieza a llorar. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus Estamos escuchando el corazón de esta madre que junto a su esposo estaban clamando por la vida de su hijo. ¿Qué es lo que el médico le dice que tiene su niño? Que nuestro niño viene con muchos problemas de salud, que nuestro niño lo que nos iba a poder durar de vida eran 7 meses, lo mucho, en un hospital privado, que es un hospital demasiado caro aquí en Honduras, a tener conectado a unas máquinas. Me nos dijo que nuestro niño venía con un problema en el corazón, que el corazón regularmente bombea por arriba y el de mi hijo bombeaba por abajo sangre. Tenía un soplo y un montón de cosas que nos dijo. Y mi esposo le dijo, estas fueron las palabras de mi esposo. ¿Sabe qué, doctor? Le dijo, con todo el respeto que ustedes se merecen como doctores, le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, ¿sabe qué es lo que yo veo? Le dijo, yo veo la mano de Dios trabajando en mi hijo, le dijo. No me va a venir a decir, le dijo él, que el corazón de mi hijo no está funcionando bien. Es que Dios ya no sabe hacer corazones, le dijo él. No, yo comprendo, le dijo, bueno, doctor, le dijo, yo le voy a pagar el día de mañana para que usted venga y venga a ver el milagro que Dios va a hacer en la vida de mi hijo. Mi esposo es un hombre de mucha fe, de convicción, porque él le declaró la palabra a mi hijo en ese momento ahí. ¿Y qué pasó cuando el médico llega de nuevo al día siguiente a chequear a su niño? Al día siguiente el doctor llegó y él no conocía al niño. Él decía, pero no puede ser posible que este sea el mismo niño que yo dejé anoche. Porque cuando a mí me entregan a mi hijo, pastora, me lo entrega un niño que estuvo mucho tiempo en el canal de parto y mi hijo se asfixió, fuera moradito, todo su cuerpo morado, como negro. nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Me decía usted que algo sucedió allí en esa habitación del hospital esa noche. Cuéntenos qué pasó. A las 12 de la noche yo presencié el milagro en la vida de mi hijo. Era algo que Dios quería tratarlo solo conmigo, nada más, porque en esa habitación estaba mi esposo, los enfermeros entraban cada media hora a estar chequeando la respiración de mi hijo. Y desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana ningún enfermero entró. Y yo les llamaba que ellos entraran porque en el cuarto estaba sucediendo algo sobrenatural. Había un manto transparente que se paseaba por todo el cuarto y daba la vuelta por todo el cuarto y bajaba y se posaba sobre mi niño, y cada vez que él se posaba limpiaba a mi niño y el niño cada vez más blanco. Estaba mi esposo en el cuarto, pero yo le gritaba a mi esposo, yo le llamaba, yo le tiré todo lo que estuvo a mi alcance a mi esposo y él no despertó nunca. A las 5 de la mañana mi esposo despierta
y los enfermeros entran y el manto que estaba sobre el cuarto, se puso sobre mi hijo y se penetró en mi hijo. Dios hizo el milagro en la vida de su niño, ¿no es cierto? Ahí sucedió el milagro. Cuando el doctor lo examinó, dijo, pero esto no puede ser si el mismo niño que yo chequeé ayer, todo es lo contrario a lo que yo chequeé. Y le dijo a mi esposo, yo le dije, doctor, que le iba a pagar para que usted viera lo que iba a hacer. Cuando brilla el arco iris, cuando el viento da su voz, cada sueño que se extiende en busca del comienzo de tu amor, cada frase en cada historia, cada acto en la expansión, cada cosa que has creado testifica de tu amor. Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor. Al escuchar a nuestra invitada, cómo ellos se aferraron con fe al Señor y declararon la palabra sobre la vida de su hijo y creyeron con firmeza en su corazón que Dios es un Dios que da vida y no un Dios de muerte. Y quizá tú hoy estás experimentando ese mismo dolor al ver a un hijo o una hija enfermo y está clamando por un milagro. Hoy quiero animarte a que creas con fe que igual que nuestra invitada y su esposo, declara con fe la palabra. Tú puedes recibir hoy ese milagro. Nos dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 11, el versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Karina y su esposo se aferraron a esta palabra. Hoy te invito a que tú también, igual que ellos, te aferres y creas con fe. Karina nos decía que su hijo fue atacado por la muerte desde su nacimiento y en más de una ocasión el Señor lo ha salvado. Si deseas escuchar la conclusión de su testimonio, te invito a que nos sintonices en un próximo programa, ya que ella concluirá su historia. Quizá tú estás experimentando ese dolor igual que ellos y deseas oración. Te invito a que nos escribas un correo a info@encuentro.ca o envíame un mensaje en nuestra página de Facebook. Ahí me encontrarás bajo Encuentro Familiar con Marina Pinto y con gusto te responderé. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo programa. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta. Esta fue una producción de Encuentro. Agradecemos que visite nuestro portal en el internet www.encuentro.ca. Si quiere hacer algún comentario sobre este programa o escribir al programa Encuentro Familiar, le voy a agradecer que vaya al internet y ahí va a encontrar todos nuestros datos, www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar.